doctor Carlos Martínez, doctor, COVID-19 en el norte de Santander, ¿cómo se encuentra hoy? Hablemos de resultados, de los laboratorios, del número de pruebas, hablemos en general del COVID. Bueno, en el departamento norte de Santander, desde que se habló de la situación a nivel global, cuando ya se presentaron los primeros casos en Wuhan y empezó a extenderse, para Colombia era también una de sus grandes preocupaciones y por supuesto teniendo en cuenta la facilidad con que se estaba propagando, se hicieron las debidas instrucciones, las debidas preparaciones, lógicamente direccionadas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, y desde ese primer instante en que empezamos a trabajar, se capacitaron a los secretarios de salud y a los directores de institutos departamentales, en este caso Nariño y Norte de Santander, precisamente para que estuviéramos con la información y la capacitación para el proceso que teníamos que enfrentar. Y de hecho no solamente nos capacitaron a nosotros, sino que también lógicamente capacitaron a los gobernadores, a los alcaldes de la situación que representaba como riesgo para el país. Desde ese momento el Laboratorio Nacional de Salud nos envió 2 epidemiólogos de base que iniciaron a acompañarnos para ir generando nuestro propio plan de contingencia para enfrentar lo que hoy ya es una pandemia y por supuesto que nos hicieron los debidos acompañamientos y las debidas preparaciones para conformar nuestra sala de seguimiento y vigilancia epidemiológica, que ya la tenemos incluso en unas excelentes condiciones gracias al apoyo y a la preocupación de nuestro señor gobernador Silvano Serrano. Contamos con una sala de seguimiento, de control de epidemiología de los casos de COVID con la mayor tecnología y con las mayores comodidades para el personal que ahí labora. Se instauró nuestra sala de equipos, se generaron por parte del Instituto Departamental de Salud los equipos de respuesta inmediata, los protocolos que nos ordenó el Ministerio de Salud para el seguimiento y control de los casos sospechosos y positivos, y de la misma manera desde el Instituto Departamental de Salud, desde el área de vigilancia y control, iniciamos los procesos de seguimiento para verificar que tanto la red privada como la red pública contara con los equipos, con las adecuaciones necesarias para enfrentar la situación. Desde ese momento nos dimos cuenta de que la capacidad instalada que teníamos tanto en la red pública como la red privada estaba copada, y por eso empezaron a generarse no solamente a nivel departamental sino a nivel nacional los procesos de expansión, que son los que hemos venido trabajando para que tanto la red pública como la red privada haya adoptado medidas específicas para ampliar la capacidad en camas de hospitalización y en camas de unidades de cuidados intensivos. Y eso es lo que hemos venido haciendo, como también hemos venido revisando que la gente tenga en cuenta las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, y teniendo en cuenta que estamos en fase de mitigación, en donde ya no hay un nexo epidemiológico de la enfermedad en la población, sino que ya tenemos que sospechar que el virus, tenemos que tener claro que ya el virus está circulando libremente en nuestro país y que hay una cantidad de casos asintomáticos, o mejor, casos infectados, no detectados, que son o podrían ser la fuente de contagio para las demás personas. Por eso se ha ordenado el aislamiento preventivo o la cuarentena obligatoria que ha generado el nivel central, nuestro presidente, y que ha sido acatado por nuestros gobernadores y por nuestros alcaldes. Doctor Carlos, a ver, hablamos del cronograma del recorrido al tomar las pruebas.
como se maneja en todo el departamento norte de Santander, ¿cómo es esta caracterización? ¿Con cuántos sitios, hablando sobre todo en Cúcuta, se cuenta para hacer este tipo de pruebas de municipios llegan o el municipio lo manda a nivel de Bogotá, a nivel central? ¿Cómo es ese recorrido? No, el protocolo es los municipios toman las pruebas, tienen que tener su personal capacitado para la prueba, para la toma de prueba de coronavirus, es la prueba de hisopado, que es la que se ha estado utilizando, es la manera como se toma la muestra, se llama así, la toma de muestra de hisopado. Ellos la envían con los protocolos a nuestro laboratorio, al del Instituto Departamental de Salud, y también teniendo y revisando los protocolos, nosotros las enviamos al Laboratorio Nacional de Salud. En esto hemos estado muy articulados, cada una de las heces departamentales han tenido muy claro los protocolos, y de esa manera nosotros las enviamos con una trazabilidad que se genera desde nuestro mismo laboratorio hacia la ciudad de Bogotá para que sean procesadas. Nosotros en este momento, hasta el día de ayer, habíamos enviado 1.607 pruebas sospechosas, de las cuales de esas ya tenemos 43 casos positivos en el departamento, y se han descartado 1.058 pruebas, de las cuales quedan pendientes 465. Podríamos decir que este número de 465 obedece a que por Semana Santa no hubo vuelos hacia Bogotá y por eso se represaron, pero ya podríamos decir que estas pruebas están llegando en el transcurso de estos días. Ya debo aclarar que el Laboratorio Nacional de Salud ha hecho un esfuerzo muy grande por ponerse al día, no solo con el Departamento Norte de Santander, sino con los demás departamentos del país. Por supuesto que dentro de este porcentaje de pruebas, de acuerdo a los protocolos, hay un número de casos sospechosos de ser positivos, pero siempre la única fuente que nos descarta o nos confirma es el Laboratorio Nacional de Salud. Pero los protocolos del manejo y procesamiento de pruebas están muy claros, han sido acatados por cada una de las heces regionales de nuestro departamento, y de manera articulada hemos venido funcionando, hemos venido enviando esas pruebas al Laboratorio Nacional de Salud, y ya hoy por hoy podemos decir que estamos marchando al día con la mayor parte de estas pruebas. Inicialmente manifestamos nuestra inconformidad en la demora de resultados porque fue algo que se presentó y tuvimos que expresarle categóricamente al Laboratorio Nacional de Salud que no estaban cumpliendo con la oportunidad en la entrega de resultados. Hoy por hoy se ha avanzado bastante en ellas, ya nos han llegado pruebas del Laboratorio Nacional de Salud con rótulos del laboratorio Compensar, que es una de las IPS habilitadas para el procesamiento de pruebas moleculares, y eso lo generó el Laboratorio Nacional de Salud como solución a todo ese represamiento que se venía enfrentando en el Laboratorio Nacional. El seguimiento que le hace a aquellas personas que están aisladas en su residencia, en el día a día, ¿cómo es? Hay un protocolo ya establecido que lo generó, por supuesto, el Laboratorio Nacional de Salud, y a través de los epidemiólogos de campo que estuvieron acompañándonos, y hoy tenemos una niña del Laboratorio Nacional de Salud norte santanderiana, cucuteña, que ya está muy pendiente de todo ese trabajo que se viene desarrollando en nuestra sala de análisis situacional, de nuestra sala de vigilancia epidemiológica y salud pública. Esto es un protocolo como todos los demás procesos que hemos venido generando para la atención de coronavirus o de COVID-19. Hay un aislamiento preventivo obligatorio que es de 14 días. En esos 14 días diariamente se están llamando a estas personas, tanto positivas o sospechosas,
para verificar su condición de salud, para verificar sus temperaturas, si hay cambios o no, si requieren un nivel de atención superior, que ya no sea su aislamiento en casa, sino que requieran de hospitalización o que, teniendo en cuenta su degradación de la salud, ya tengan que ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos. Pero vuelvo y le digo, todo eso obedece a un protocolo que se establece desde que podamos aislarlos en casa primeramente, y teniendo en cuenta los cambios de salud que puedan generarse, requieran ya de un nivel de atención o en hospitalización, o que en la eventualidad de su complicación requiera de ser trasladados a una unidad de cuidados intensivos, tanto de la red pública como la red privada, teniendo en cuenta el aseguramiento que posea el usuario en el momento para la atención. Y dentro de este aislamiento, ¿conoce usted de algún caso que la gente no haya obedecido al mismo? Por supuesto, hubo casos, inicialmente un caso muy conocido en la ciudad, en el que, dada nuestra preocupación, inició este aislamiento y hubo que asumir medidas de orden judicial para obligarlo a cumplir, y además de que la población de la ciudad de Cúcuta y el departamento tenga muy claro que quien incumpla estas medidas de aislamiento, estas medidas de cuarentena que han sido ordenadas tanto por el nivel nacional y que han sido asumidas por los gobiernos departamentales y municipales, en la eventualidad que no asuman estas medidas, van a tener que ser judicializados, y en eso hemos estado muy atentos debido a los controles que hacen nuestros equipos de vigilancia epidemiológica, con las llamadas telefónicas, con las llamadas de video, donde la persona tiene que mostrar a través de ese video, en esa llamada concurrente, que están en su casa y que están cumpliendo con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Doctor, en el tema de fallecidos, ¿todos han sido del COVID-19 o se ha conocido pues que llegan por otros síntomas y coincidencialmente en el tema que estaban? No, todos se han comprobado que han sido las muertes que están reportadas en el departamento, han sido muertes que, teniendo en cuenta las pruebas realizadas, han salido positivas para COVID-19. Tenemos dos casos específicos, una señora de 74 años que llegó procedente de Venezuela, fue atendida en el hospital y posteriormente, teniendo en cuenta los cambios que presentaba de infección respiratoria, se ordena la prueba, pero ella venía con una patología de base que era una cardiopatía. Recordemos que ese caso fue muy comentado en el municipio de Cúcuta, porque finalmente termina siendo un caso positivo y se tuvo en cuenta que en la fecha en que ella ingresó al Hospital Departamental Erasmo Meós, en Venezuela todavía no existían casos positivos para Venezuela, por lo que se consideró, de acuerdo al protocolo en el momento, y teniendo en cuenta que todavía en Colombia nos encontrábamos en fase de contención, se atendió como una cardiopatía. Posteriormente los resultados arrojan positivo para coronavirus, y el personal que tuvo relación estrecha con este paciente se les ordenó también el aislamiento obligatorio, las pruebas para este personal, y resultó también un caso positivo de una médica que participó en la atención de esta señora. De la misma manera sucedió con un caso procedente de Puerto Santander. Es un paciente que llega con una condición aguda de apendicitis, se le atiende por la condición de apendicitis porque este paciente no representaba o no mostraba mejor sintomatología de infección respiratoria. Posterior a la cirugía, el paciente presenta síntomas agudos de tos. Se llegó a pensar que se trataba por efecto de la anestesia que le habían suministrado, pero cuando se hacen las pruebas diagnósticas, entre esos una toma radiográfica que se hizo de tórax,
se vio que había una posibilidad de neumonía latente, se ordena la prueba y termina siendo un caso positivo para coronavirus. Y lógicamente hubo personal que también participó en la atención, asumiendo las barreras normales de protección, sin pensar que se trataba de un caso positivo, pero lógicamente obedeciendo en el momento a los protocolos que habían implementados para la fase en la que estábamos, y vuelvo y reitero, teniendo en cuenta que en Venezuela no habían casos positivos detectados, además que se trató de un paciente que llegó asintomático de infecciones respiratorias y por eso se manejó como un caso de apéndicis aguda, que fue finalmente con lo que ingresa al hospital. Me habla Venezuela, me lleva una vez el tema de migración. La preocupación en Cúcuta del alcalde de Villarosario es muy alta, los venezolanos que están regresando, y todos sabemos el COVID-19. ¿Qué está pensando el instituto? Por supuesto que ha sido una gran preocupación y es una situación que tiene muy comprometido el Instituto Departamental de Salud en el seguimiento, en el control epidemiológico. Y no solamente es el riesgo de la población que está llegando de otros departamentos del país a donde ya expusimos la queja a la Superintendencia Nacional de Salud, donde ya nosotros también esa misma queja la remitimos al Ministerio de Salud. La Superintendencia de Salud me confirmó que había enviado por competencia también a la Cancillería para que tomara a través del área de fronteras las decisiones necesarias para apoyarnos y evitar que ese riesgo de esa población que viene referenciada de otros departamentos puedan ser una bomba de tiempo, teniendo en cuenta que hay una población en la zona de La Parada viviendo en condiciones de hacinamiento. Yo debo acá también destacar la labor que el municipio de Villarosario viene haciendo a través de su Secretaría de Salud, a través de su equipo de salud en la contención, pese a que nos mantenemos en fase de mitigación, en el seguimiento de esta población, en el seguimiento de los casos que allá también se han presentado y que por supuesto siguen siendo preocupación del Instituto Departamental de Salud. Por eso también debo aclarar el apoyo de la cooperación internacional que nos han suministrado para el manejo de esta población, y es importante que se ha venido articulando con todas las entidades comprometidas para mantener el control